A y B, G3, A y B, necesariamente este tipo de pacientes requiere manejo ya de terapia de reemplazo, que podría ser eh, diálisis peritoneal o conservación de las nefronas, pero el G4, el G5 sí ya requiere hemodiálisis en una máquina, ¿no? Entonces, el declive de la función renal va a depender mucho de la edad. En algunas literaturas se dice que a partir de los 30 años de edad, todas las personas ya empiezan a presentar daño glomerular o muerte de muchos glomérulos. En literatura anglosajona o literatura europea mencionan que a partir de los 45 años, pero cual fuese el rango de edad, se menciona pues que la pérdida de los glomérulos ya se va a estar dándose año tras año, ¿no? Al menos en esta literatura que he podido encontrar, la tasa de filtración glomerular disminuye de 1 mililitro por minuto después de los 40 años. Entonces, es muy variable, va a depender mucho del estado o de la raza, la etnia y el continente a donde pertenece, ¿no? El descenso puede relacionarse al envejecimiento renal, enfermedades renales o ambas. El impacto poblacional, aproximadamente 25% de las personas mayores de 70 años presentan tasa de filtración glomerular menor de 60. Entonces, entre más se va avanzando en la edad, mayor riesgo de que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, y eso también va a estar relacionado pues con la presencia de masa muscular, la obesidad y otras comorbilidades que también se puede estar presentándose. Este es los estadios. Generalmente en este cuadro, en la parte superior, se va a poder ver los estadios de albuminuria, de que va de A1 hasta A3, donde hay unas concentraciones bastante, se va aumentándose las concentraciones de albúmina en orina. Como ya les había mencionado, estamos adelante, pero durante la filtración glomerular no debería haber presencia de albúmina en la orina, no debería pasar porque la albúmina es una proteína de alto peso molecular. Mientras que otros tipos de proteínas como las globulinas son de bajo peso molecular y estas sí pueden atravesar el glomérulo, pero fisiológicamente deberán de ser reabsorbidos en el túbulo proximal. Cuando los niveles de albúmina están mayores de 30 miligramos, es un A1. Cuando es más de 30 hasta 299 miligramos, es un A2, y un A3 mayor a 300 miligramos. Y esto se va a tener que relacionar básicamente con la tasa de filtración glomerular. G1 viene a ser la tasa de filtración glomerular mayor de 90, G2 de 60 a 89, y el G3, esta que se va a dividir en dos grupos, ¿no? El A y el B. El G3A de 45 a 59, donde ya si hay una albuminuria en 4%, ya se estaría pensando pues una falla renal de tipo A. Y así paulatinamente se puede ir viendo hasta dónde puede llegar. Puede tenerse una disminución de la tasa de filtración glomerular en un 3A, pero puede haber una albuminuria bastante elevada también. El G3B, la tasa de filtración está entre 30 a 40, 30 a 44, y la albuminuria también está relacionado, y donde ya el riñón prácticamente ya se está quemándose. El G4 y el G5, independientemente de la albúmina, ya la tasa de filtración glomerular está por debajo de los valores normales, el rango normal. Por lo tanto, en este tipo de pacientes ya se puede decir que ya está en falla renal crónica y por lo tanto requiere manejo o reemplazo de terapia renal. En su gran mayoría de este tipo de pacientes, lo que se va a poder observar es que ya están en hemodiálisis, ya están en máquina, ya les están dializándose. Entonces, y hay que saber calcular. Ahí más adelante les voy a presentar una fórmula que el cual yo utilizo bastante, que es el Korokov, pero hay otras fórmulas como el CKD-EPI, que es bastante utilizado en medicina interna, pero para mayor precisión y mucho más preciso es la de Korokov, que lo voy a presentar más adelante. Bien, en la epidemiología, lo que vamos a poder ver a nivel de la prevalencia global, la falla renal crónica, el 9% está en adultos y en niños también están presentes. Recordemos que la falla renal en niños generalmente se va a estar asociado a enfermedades autoinmunes. El 30% de los casos de falla renal crónico se atribuyen en su
en su gran mayoría a la diabetes mellitus. Por lo tanto, podríamos decir que los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, el 30% de la población va a llegar a presentar este tipo de enfermedad. La mortalidad va a estar relacionado dependiendo a la cantidad poblacional. 1.2 millones directamente va a fallecer con falla renal crónica y 1.4 millones relacionadas a enfermedades cardiovasculares asociados. Entonces, epidemiológicamente hablando, podríamos mencionar que el 4% de toda la mortalidad global es representada por este tipo de enfermedad, siendo la segunda causa de muerte global más frecuente. Otros factores de riesgo y susceptibilidad, vamos a tener la edad avanzada. Disculpen un momentito, por favor. Otros factores de riesgo que tenemos que tener en consideración es la edad avanzada, ¿no? Como ya les había mencionado, entre más edad se presenta, mayor el riesgo de padecer disminución de la tasa de filtración glomerular. Antecedentes familiares importantes, en su gran mayoría, están relacionados a enfermedades metabólicas o insuficiencia renal aguda previas. Como ya lo había mencionado en la clase pasada, va a haber patologías en el cual la falla renal aguda nos puede llevar a la falla renal crónica y viceversa también. Algunos otros factores de riesgo, minorías étnicas en Estados Unidos, niños que nacen con bajo peso al nacer. En estos generalmente las cantidades de glomérulos que se van a presentar son menores, pero a medida que va aumentando en la edad, irán disminuyendo también los glomérulos y por lo tanto me van a hacerme enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el bajo peso al nacer es un factor de riesgo. Nefrectomías previas, generalmente cuando hay eventos traumáticos, porque idealmente no debería haber nefrectomías previas, pero por eventos traumáticos o por eventos neoplásicos o por donaciones también se les podría hacer, se podrían quedar con un solo riñón, monorrenos, y me pueden generarme enfermedades renales crónicas. La diabetes y la hipertensión, esta es las dos enfermedades principales que nos va a dar falla renal crónica. La diabetes de por sí porque hay aumento de glicemias y la hipertensión porque hay aumento de la presión. Y recuerden que la hipertensión arterial va a estar relacionado con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ellas van a ser las principales causas también que nos van a generar falla renal crónica. Mayor prevalencia en personas mayores, varones, negros e hispanos en básicamente datos de Estados Unidos. En los hispanos sí podríamos mencionar, pero en una buena cantidad también de pacientes. Generalmente se les da en más personas de color negra o de raza negra. Las causas de insuficiencia renal crónica, vamos a tener varias categorías de acuerdo a las relacionadas a las enfermedades glomerulares. Acá, dentro de las enfermedades sistémicas que afectan al riñón, ya lo habíamos mencionado, las metabólicas que están a la cabeza, la diabetes mellitus y la obesidad, que es la causa más común en su gran mayoría, relacionados a autoinmunes. El lupus eritematoso sistémico es otra de las enfermedades reumatológicas, al igual que las vasculopatías, microglobulinemias, púrpura, Sjögren, el síndrome de Gut-Pasteur. Todas estas son patologías autoinmunes que van a presentar proteínas aberrantes o alteradas que van a llegar hacia los glomérulos y que van a generar destrucción de los podocitos y por lo tanto me van a generarme la falla renal. Otras causas que dañan el glomérulo, las infecciosas básicamente como la endocarditis bacteriana. Esta es una de las patologías antiguas en el cual se podía ver bastante frecuente, pero en la actualidad ya no es tanto porque generalmente las endocarditis bacterianas se relacionan con bacterias que están relacionadas con la garganta, pero ahora con el uso de los antibióticos bastante masificados no se ve mucho, es bastante complicado. Durante mi formación en pregrado habré visto 3 o 4 pacientes con esta enfermedad, endocarditis bacteriana asociada con falla renal crónica, de pacientes que venían de la zona altoandina donde no tenían acceso a antibióticos.
pero ahora es bastante común y difícil también de poder presentar este tipo de enfermedades. Pacientes con VIH, hepatitis B, hepatitis C, esquistosomiasis. Fármacos como los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, estos tipos de medicamentos que se utilizan para pacientes oncológicos también pueden generar daño renal. El uso de oro, básicamente que hay algunos medicamentos que se utiliza, el panhidronato, que es un medicamento que se utiliza para resorción ósea. Algunas neoplasias, dentro de las neoplasias, es obvio que el cáncer de riñón que va a estar presente, algunas neoplasias que se relacionan con depósito de cadenas, como los mielomas que generan este tipo de patología y la amiloidosis. mm, Algunas glomerulopatías o glomerulopatías primarias que podrían también estar presentes en este tipo de pacientes. Relacionados a la túbulo intersticiales o a los túbulos colectores, hay algunas enfermedades infecciosas como la legionela, el leptospira, streptococo, autoinmunes que también van a estar presentes, la nefritis intersticial, la nefritis tubulointersticial, el lupus es una enfermedad que va a arrasar con todos, algunos fármacos como los AINES, como naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, estos AINES pueden generar también, son raros, pero sí llegan a presentarse el uso del yodo, eh, algunos medicamentos también como los antibióticos anti-TBC que se utilizan, los aminoglucósidos, los beta-lactámicos, la vancomicina, que son medicamentos de amplio espectro, tenofovir, antirretroviral, anfotericina B, antimicóticos, cisplatino y fosfamida, que son antineoplásicos, son quimioterapias. Estos tipos de medicamentos me van a generar necrosis a nivel de los túbulos colectores y que me pueden generar falla renal crónica. Metabólicas, la hiperuricemia, básicamente cuando hay mucha destrucción de células, lo que me va a generarme que haya mucho material genético y que me va a generarme un síndrome que se llama lisis tumoral. Esto lo que me va a generarme es destrucción y taponamiento de todo el riñón y me puede generar primero falla renal aguda y luego falla renal crónica. Algunas neoplasias como el mieloma múltiple, que también son enfermedades de depósito que me van a generarme daño a nivel de túbulo colector. Otras enfermedades vasculares o enfermedades quísticas congénitas que pueden estar presentes, bueno, estos son mucho menos frecuentes, pero que sí lo tienen que conocer básicamente. Las dos primeras, la de enfermedades glomerulares y las de túbulo intersticiales, son básicamente las de mayor frecuencia. Esto de toxinas, por favor, préstenle mucha atención, puede ser un apoyo para su examen. Yo que soy oncólogo, me encanta el cisplatino y la ifosfamida, son medicamentos que se utilizan muy frecuente para pacientes oncológicos y que pueden generarme falla renal crónico posterior. Dentro de la fisiopatología, esto viene a ser el glomérulo, bueno, ya lo conocen, vamos a tener acá la arteria aferente que va a ingresar, van a presentarse van a pasar, bueno, el flujo sanguíneo, va a ingresar a través de esta hacia los glomérulos, proteínas, ¿no? Normalmente las proteínas como la albúmina, que en este caso está representada de color morado, son de alto peso molecular, no atraviesan la barrera de los podocitos y salen por la arteriola eferente. Y esto es lo normal, lo que debería hacerse. Pero hay otro tipo de proteínas como las globulinas, dentro de ellas y sus variantes que pasan hacia el espacio de Bowman y se van hacia los túbulos proximales. Normalmente este tipo de proteínas que son de bajo peso molecular deberían ser reabsorbidas, pero a veces no las son, porque ya hay muchas concentraciones de proteína en la falla renal crónica, ¿no? A ver, continuemos. La proteinuria es la causa más frecuente o lo que vamos a poder identificar en la fisiología o en la patología de la falla renal crónica. En situaciones normales hay baja permeabilidad capilar glomerular por proteínas de alto peso molecular, como le había mencionado, que es la albúmina, que es una proteína de alto peso molecular, la que no debería pasarse.
hay reabsorción tubular eficiente de las proteínas de bajo peso molecular a nivel del túbulo y colector proximal, perdón, y hay una excreción anormal de proteínas totales, ¿no? Mayor de 50 nanogramos por día y albúmina menor de 10 nanogramos por día, miligramos por día, ¿ya? Hay tipos de proteinuria, como ya lo habíamos mencionado, va a depender mucho de dónde está el daño, a nivel del glomérulo o al nivel del túbulo o por sobrecarga. A nivel del glomérulo hay mayor permeabilidad por macromoléculas porque hay daño del podocito y por lo tanto se va a eliminar la albúmina y globulinas. A nivel del túbulo, lo que va a hacer, hay una alteración de las células o no van a poder reabsorber la mayor cantidad de proteínas y por lo tanto esto se va a perder y se va a dañar. Por sobrecarga generalmente porque hay mayor proteínas filtradas de cadenas ligeras como el mieloma, que es una neoplasia plasmática, pero que genera muchas concentraciones de proteínas y que me va a generarme sobrecarga de filtración y por lo tanto va a pasar mucha proteína por el glomérulo, dañando los podocitos y generándome enfermedad renal crónica. La albúmina y macromoléculas es el filtrado que inducen al daño tubular e intersticial progresiva y acelerando la pérdida de la tasa de filtración glomerular y por lo tanto genera falla renal crónica. Bien, en el estadio del albuminario, como ya lo había mencionado, el A1 generalmente hay menor del 30 miligramos en 24 horas, que es lo normal, o hasta cierto punto se podría decir que es lo aceptable, pero cuando ya hay mayores concentraciones de proteína en la orina, que van de 30 a 299, que es un A2, en estos vamos a ver mayor trastorno o mayor riesgo de disminución de la filtración glomerular y mayor riesgo de sufrir enfermedades cerebrovasculares. En este caso, lo que se va a generar es que haya daño a nivel del túbulo intersticial por captación de macromoléculas filtradas y va a generar una progresión de la enfermedad renal crónica, mientras que el riesgo para la enfermedad cerebrovascular se genera en estados proinflamatorios y protrombóticos y me va a generarme eh, la clínica de la enfermedad cerebrovascular. En la A3, que viene a ser la presencia de albúminas mayores a 300 miligramos en 24 horas, en acá ya estamos en un síndrome nefrótico si la relación albúmina-creatinina es superior a los 2000 o la relación de proteínas creatinina superior a los 3500. Generalmente en este tipo de pacientes lo que va a hacer es que haya una presión oncótica bastante baja, hay un aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas y una pérdida de proteínas anticoagulantes séricas y va a generarme edema de tipo renal. En el estadio, en los estadios que está relacionado a la tasa de filtración glomerular, en el G3A todavía hasta se podría mencionar que es de bajo riesgo y que podría ser reversible dependiendo de las comorbilidades que pueden presentar y se podrían ir revertiendo la enfermedad. Pero cuando ya entra a un estadio G3B, en este tipo de pacientes ya vamos a tener algunas patologías que están relacionadas con algunas enfermedades y riesgos que podrían estar presentes. Vamos a tener que hay mayor riesgo de enfermedades cerebrovasculares, mayor riesgo no tradicionales relacionadas con enfermedad renal crónica, porque va a haber hipertensión, insuficiencia cardíaca, puede haber isquemia, miocardiopatías o apoplejías. En este tipo de pacientes ya los medicamentos se van a volverse más tóxicos porque hay una disminución en la excreción de los fármacos, por lo tanto las concentraciones de estos medicamentos van a estar más aumentados y van a generar más efectos secundarios e interacciones de medicamentos. Pueden haber sinergismo entre varios medicamentos, pero por lo tanto puede conllevar a mayores efectos secundarios o toxicidad de los fármacos. Hay enfermedades óseas metabólicas, calcificaciones vasculares de tejidos blandos. En este tipo de pacientes vamos a ver que hay una disminución de la vitamina D3 activa y aumento de la paratormona y los factores de crecimiento de los fibroblastos. Recuerden que a nivel del riñón existe, otra vez les vuelvo a mencionar, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahí se puede generarse este tipo de patologías, hay unas alteraciones a nivel óseo porque hay unas alteraciones del fósforo básicamente, esto tienden a aumentarse, hay presencia de calcio sérico que podrían estar normal o pueden estar aumentados, hay aumento de la resorción ósea,
hay una activación de los osteocitos y osteoclastos también, hay una disminución de la formación ósea, lo que se llama la osteomalacia. Entonces, en este tipo de pacientes, generalmente en falla renal crónica en estadio clínico, en estadio 3B, se va a generarse la osteopenia y la osteoporosis. Va a haber anemia, disminución de la eritropoyetina. Es por eso que este tipo de pacientes que están en falla renal crónica se les tiene que poner eritropoyetina cada 48-72 horas, aumento de la pepsidina, hay una deficiencia relativa del hierro, menor supervivencia de los eritrocitos también. Entonces, se genera anemia por este tipo de mecanismo por disminución de la eritropoyetina. Se va a evidenciar desnutrición porque hay ingesta de proteínas escasas, baja, hay una pérdida de peso, hay albúmina sérica baja y pues me va a generarme desnutrición. Hay acidosis metabólica, hiperpotasemia también, hay un trastorno hidroelectrolítico, trastorno ácido-base. Básicamente a nivel renal es la causa más frecuente que se va a poder presentar. Hay una disminución de la renina y la aldosterona, ¿no? Hay una disminución de la secreción de ácido, disminución de la secreción de potasio, o sea, hay una alteración del medio interno y lo que me va a generarme pues es un trastorno metabólico y un trastorno hidroelectrolítico. Trastornos sexuales y reproductivos, generalmente este tipo de pacientes hay aumento de prolactina y por lo tanto hay amenorrea, menorragia, impotencia, oligospermia, galactorrea y en este tipo de pacientes, tanto para hombres como mujeres, la libido tiende a disminuir bastante. En el G4 y el G5, el estadio, básicamente acá donde la filtración glomerular ya está por los suelos, ya no filtra nada, puede orinar, como que no puede orinar, puede generar anuria, pero en este tipo de pacientes ya requiere manejo mucho más especializado a través de la terapia de reemplazo renal. Muchos de estos trastornos señalados, básicamente en el G4 es casi todo lo mismo que se puede presentar en el G3B. Puede haber hipertensión, anemia, hiperfosfatemia, todo lo clásico. En el G5, donde la tasa de filtración glomerular menor de 15 mililitros, acá hay síntomas de la uremia, ¿no? Acá ya se va a poderse ver una intoxicación por urea. Va a haber fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, neuropatías, prurito, de todo, encefalopatías, riesgo de infección, coagulopatías, trastornos que ya se relacionan clásicamente a la enfermedad renal crónica como la hipertensión, la anemia y la hiperfosfatemia. El daño renal, bueno, normalmente el glomérulo debería estar filtrando entre 125 mililitros por minuto en los adultos jóvenes y esta va a estar determinado tanto por la presión hidrostática como por la presión oncótica. Ahorita voy a poner un gráfico donde se va a poder evidenciar ambas presiones que son importantes porque en la arteriola aferente ingresa con una presión hidrostática y cuando el líquido, el agua o el plasma pasa por el glomérulo y se va al túbulo, va a haber una presión oncótica que es importante para que pueda regresar también la mayor cantidad de solutos por la arteriola eferente. Entonces es importante estas presiones, tanto la hidrostática como la oncótica. Bueno, hay alto coeficiente de ultrafiltrado, también está relacionado a la superficie por la permeabilidad hidráulica. Otros determinantes de la filtración glomerular total es igual al número de la nefrona por la filtración glomerular de cada nefrona. Recordemos que estas nefronas, a medida que va aumentando la edad, se va disminuyendo, va muriendo también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque va a ir bajando la filtración glomerular en relación a la edad. Aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón se puede tener. ¿Hay pérdida de nefronas y la hiperfiltración? Sí, va a haber la disminución de la filtración, va a tener múltiples causas porque hay número de nefronas puede estar disminuido funcionalmente por un daño tanto de la presión de la hipertensión arterial como de la diabetes mellitus. Y esto lo que va a generar es que aumente la filtración glomerular en nefronas remanentes o en las nefronas que están quedando y lo que va a generar es un hiperfiltrado y va a generar daño a esos
nefronas que están tratando de compensar y que posteriormente va a generar daño y genera la falla renal crónica. Mecanismos de hiperfiltración, vamos a tener disminución de la resistencia del capilar glomerular, pero dominantemente por la vasodilatación aferente sobre la eferente. ¿Por qué? Porque la presión arterial aferente va a estar aumentado y lo que va a generar es que haya mayor filtración y por lo tanto también a nivel de la arteria eferente va a generarse menores concentraciones, ¿ya? Entonces, el aumento de de la presión de la filtración glomerular, lo que me va a generarme, hay mayor presión. Recuerden esto, menor número de nefronas en prematuros y de bajo peso al nacer, mayor riesgo de enfermedad renal crónica en la vida adulta. Hay múltiples mecanismos adicionales con o sin hiperfiltración y proteinuria que contribuyen a la progresión de la enfermedad renal. Creo que les estoy repitiendo varias veces lo mismo desde hace rato. Es lo que les decía. Acá la arteriola eferente ingresa con una presión hidrostática de 50 milímetros de mercurio, llega hacia el glomérulo y luego, como hay paso filtrado, tiene que haber una presión oncótica que va a estar entre 24 a 60 milímetros de mercurio para que regrese y llegue otra vez la sangre por la arteriola eferente. Hay una presión hidrostática también, una presión oncótica, perdón, a nivel del espacio de Bowman que me va a generarme este paso del filtrado, ¿ya? Entonces, es importante, hay una presión hidrostática y una presión oncótica para que se pueda presentar el ultrafiltrado y pueda, bueno, idealmente debería ser así, pero muchas veces cuando hay una alteración, una aberración o cuando hay mucha presión, todo esto se ve alterado y me va a generarme daño a nivel de la nefrona. Las manifestaciones clínicas, ya como para poder terminar, vamos a ver, va a depender mucho del grado de la albuminuria. Recuerden que hay pérdida excesiva de la albúmina. Va a estar dado también por la severidad de la reducción de la filtración glomerular. Frecuentemente en fases iniciales, cuando es en G1 y G2, son muchas veces asintomáticos que no se dan cuenta, pero va a estar relacionado con el grado de la albuminuria en orina, ¿no? Como en la imagen se puede ver, normalmente en la sangre debe haber mucha concentración de albúmina y en la orina no debería haber ninguna albúmina, pero cuando hay un daño renal hay pocas concentraciones de albúmina en la sangre y por lo tanto hay mucha albúmina en la orina y esto al final que va a generar es edema. Manifestaciones tempranas, la hipertensión arterial es una de las causas más frecuentes de aparición o empeoramiento, porque generalmente si es que no ha habido hipertensión arterial, pero hay daño renal y empieza a presentar hipertensión es porque ya hay un daño del endotelio y me va a generarme como una complicación, o sea, el paciente está empeorando día tras día. Hay alteraciones en los exámenes de orina, generalmente va a haber mucha proteína en la orina, se va a poder evidenciar que los pacientes cuando van al baño van a miccionar y empieza a salir espuma y porque hay mucha presencia de albúmina en orina. Hay trastornos electrolíticos de ácido base, generalmente en su AGA van a presentar este tipo de patologías. Pues, edema generalmente es lo que más, lo que se va a poder evidenciar. Disculpen un momentito, por favor. Generalmente va a estar presente porque hay disminución de proteínas en la sangre, por lo tanto, ahí otra vez vuelve a generar pues el juego de la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Va a generarse en este tipo de pacientes edemas en los miembros inferiores y que va a ir aumentando paulatinamente. Fatiga, astenia, lasitud, y estos son síntomas inespecíficos que casi con cualquier enfermedad se puede presentarme, que poco a poco va a ir presentarse en este tipo de pacientes, va a ir aumentando. Albuminuria, básicamente hay daño glomerular, marcadores precoces de daño renal, frecuentemente diabetes, hipertensión y obesidad. Albuminuria subnefrótico, entre 30 a 2000 miligramos por día, cuando están en estadios A2 a 3. En este caso hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, anemia, infecciones y deterioro cognitivo. Las implicaciones clínicas, vamos, de esta disminución de la filtración glomerular es que es más que obvio que se va a acumular muchos fármacos. Recuerden que muchos de los fármacos que se tienden a utilizar
tienden a presentar depuración de tipo renal. Y si este medicamento no se depura porque el riñón no lo está depurando adecuadamente, lo que me va a generarme es toxicidad, aumento de metabolitos activos de muchos de los fármacos en la sangre, y me va a generarme toxicidad de medicamentos y me puede generar interacciones con otro tipo de medicamentos. Aumenta de riesgo de nefrotoxicidad por material de contraste yodado, básicamente para las tomografías con contraste, y el gadolínio, que viene a ser otro material de contraste para resonancia magnética. Entonces, la lesión renal aguda sobreañadida también es bastante frecuente en este tipo de pacientes. Las complicaciones desde una falla renal crónica en estadio G3B a G4, hay la osteodistrofia renal, prácticamente acá ya no hay riñón, ya se está, ya está con su poco remanente, ya no está filtrando mucho. Van a empezar a haber patologías como la hiperfosfatemia, va a haber calcificaciones vasculares de tejidos blandos, hipertrofia ventricular izquierda como una manera compensatoria, insuficiencia cardíaca, la calcifilaxia, que es bastante rara. La verdad, yo nunca lo he visto durante mi práctica clínica, que es bastante raro, pero la literatura lo menciona. Va a haber anemia, es más que obvio, porque no se produce la eritropoyetina, hay una debilidad que contribuye a la insuficiencia cardíaca, hay un desgaste muscular y graso, hay pérdida de peso, hay una desnutrición per se. La acidosis metabólica que va a generarme, lo que me va a generarme es que van a haber algunas aberraciones. En G3B hay una brecha aniónica normal todavía, mientras que en G4, G5 hay una brecha aniónica elevada. Entonces, como consecuencia, se va a producir osteopenia, o sea, disminución de la masa ósea, sarcopenia, disminución de la masa muscular, y va a generar una progresión de la enfermedad renal crónica. Otras alteraciones electrolíticas, generalmente en estadios bastante tempranos, se va a generar hiperfosfatemia leve, que muchas veces no se ven o no se pueden visualizar, que se pueden corregir rápidamente, pero que es bastante frecuente. La hiperfosfatemia moderada, o sea, donde los niveles de, perdón, hiperpotasemia, o sea, los niveles de potasio. La hiperpotasemia que esté ya elevada o esté en rangos moderados, generalmente en este tipo de pacientes hay que corregirlos, el medio interno. Hay muchos mecanismos que se le podrían realizar, pero en su gran mayoría ya se están presentándose a través del estadio G3B. Cuando los niveles de potasio ya están bastante elevados, hay una hipercalemia severa, donde los niveles de potasio están por encima de 6.5 miliequivalentes por litros. En este tipo de paciente ya está en una falla renal avanzada. ¿Ya? Hay trastornos sexuales reproductivos, como ya lo había mencionado anteriormente también. En estadio 5, donde la filtración ya es menor de 15 mililitros, hay un síndrome urémico, como el síndrome urémico, que pueden presentar la hipertensión o sobrecarga de volumen, enfermedad ósea metabólica, anemia, desnutrición, o sea, todo lo clásico de una falla renal crónica. Hay neuropatía periférica, náuseas, vómitos, pericarditis, encefalopatía urémica y mayor riesgo de infecciones. Para hacer el diagnóstico, básicamente lo que tenemos que hacer es una evaluación sistémica inicial. Todo paciente con sospecha de enfermedad renal crónica debe evaluarse. Primero la albuminuria, si es mayor a 30 miligramos por día, y la filtración glomerular menor de 60 mililitros por día. Y la cronicidad persistente mayor de 3 meses. Pregunta de examen de este PPT. Los criterios hacer la, para dar con el diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, en cualquiera de las situaciones en las cuales se esté presentando hay una hiperalbuminuria o una disminución de la filtración glomerular, hay que tasar los niveles de albúmina, como ya les había mencionado, ¿no? Tasa de excreción de albúmina mayor de 30 miligramos en 24 horas, es lo que más nos interesa, y la filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto por superficie corporal. De este PPT también voy a hacer una pregunta, es una donde cómo se calcula la depuración de creatinina. Como ya les había mencionado, la más
fiable es la fórmula de Korokov, que es esta la que están pudiendo ver en la imagen, y el CKD-EPI, que es otra también es otra forma de ver la filtración glomerular. Pero la más fidedigna que se podría sacar la tasa de filtración glomerular es a través de esta fórmula, que es la de Korokov. Se puede medir mediante la creatinina en sangre y orina, pero también se puede medir a través de la creatinina sérica. La fórmula de Korokov en hombres es la depuración de creatinina es igual a 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina sérica. En mujeres es la misma fórmula, pero acá se multiplica por 0,85 porque la masa muscular en las mujeres es menor que los varones y por lo tanto se hace este tipo de fórmula. Entonces, en el examen les podría hacer un caso clínico, ¿no? Un paciente varón de 80 años de edad que pesa 60 kilos y tiene una creatinina de 0,5, calcular la depuración de creatinina y en qué estadio estaría, ¿no? Entonces, una pregunta bastante sencilla, regalada, que pues lo único que tienen que hacer es restar, multiplicar y dividir, cosa que no les podría tener mucha dificultad. Bien, la guía para la detección, evaluación y tratamiento de la insuficiencia renal crónica, como ya les había mencionado, primero hay que hacer un reconocimiento de un mayor riesgo de insuficiencia renal crónica, buscar las susceptibilidades para que se pueda presentar, exposición a condiciones o causas de insuficiencia renal crónica, hay que buscarlas, pruebas para la insuficiencia renal crónica, hay que medir la creatinina básicamente, hay que medir la albúmina en orina, evaluar otros marcadores de daño renal que podrían dándonos, hay que ver el sedimento urinario, anomalías, imágenes, síndromes tubulares y todas esas cosas. La detección de la insuficiencia renal crónica mayor a 3 meses tienen que estar documentado, tengan mucho cuidado con esto, la duración es más de 3 meses, hay que documentar, o sea, hay que tener datos, hay que hacer exámenes de laboratorio, ¿ya? Marcadores de daño renal y la filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto a través de Korokov. La evaluación es del diagnóstico clínico para la aplicación de una terapia específica para cada causa, enfermedad renal asociada a diabetes, puede ser de tipo 1 o tipo 2, enfermedad renal no diabética, donde hay unas glomerulopatías asociadas a vasculopatías o a otro tipo de enfermedades, o enfermedad renal crónica en relación a trasplante también que se podría darse. Evaluación del estadio para la aplicación de la terapia independiente de la causa y basado en el estadio. Hay que ver el estadio de la albúmina y la etapa en el que está la filtración glomerular. El pronóstico básicamente va a depender mucho del nivel de la albúmina y la tasa de filtración glomerular. ¿Terminó? Qué bien, terminé. Bien, eso es todo. Espero que no se duerman. Creo que han tenido clase anteriormente.